Quizás a la generación de nosotros le ha tocado el privilegio de, o sin quizás, de vivir la época de los cambios, desde andar con carritos hechos de latas de aceite y de camiones hechos de cajas de arenque y cajas de bacalao, de jugar con las ruedas hechas de el fruto de la jabilla, de ver cómo se transformó la sociedad dominicana a partir de los gobiernos que hemos tenido, los 12 años de Joaquín Balaguer, el ensayo democrático y el regreso de los exiliados, la despolitización de las Fuerzas Armadas con el gobierno del presidente Antonio Guzmán, el suicidio del presidente Antonio Guzmán, lamentable, el sometimiento de Jorge Blanco, de un presidente de la República, a la justicia por malversación y corrupción, una condena de 20 años, la época análoga donde no existía el celular, donde el primer lenguaje de computadora era el COBOL y el RPG con tarjetas perforadas, y venir entonces la revolución digital y la modernidad con los teléfonos, las computadoras portátiles, los móviles, y la revolución que significó todo eso. Y aunque uno ha tenido que hacer grandes esfuerzos para adaptarse y tratar de no quedarse muy atrás, eso no quiere decir que no nos hemos quedado atrás, la generación de nosotros, pero hemos tratado de no quedarnos muy atrás y poder sobrevivir con esta revolución que ya se habla de, o sea, ya estamos en la época de la inteligencia artificial. Y ver cómo se van ido haciendo obras que en principio eran tan difíciles que se lograran por todos los escollos que se le ponían en el camino y que eran difíciles de vencer. No sé si era ayer o antes de ayer que hablaba del Hospital Metropolitano de Santiago, el HOMS, cuando llegó un momento en que los principales accionistas no podían seguir. El hospital duró ahí varios años, a la entrada de Santiago parecía un esqueleto, hasta que vino la mano amiga del Estado Dominicano, porque fue el Estado, no fue solo el gobierno de Leonel Fernández, el Estado Dominicano, y le dio un empujón con el aporte en principio de 25 millones de dólares, que nunca dieron los 25, creo que se quedaron entre 8 o 10 millones de dólares. Y ya con ese empujón los otros accionistas reaccionaron y decidieron convertir al HOMS en la realidad que es hoy. Esta mañana estaba leyendo que el Aeropuerto Internacional del Cibao, de acuerdo a una información que dio CNN, tiene la sexta ruta, se ha convertido en una de las rutas más concurridas de todo el mundo. Para ser específico, el enlace la ciudad global, que es Nueva York, y la República Dominicana, que es en este caso Santiago, se ha convertido en la sexta ruta aérea más concurrida del mundo, con 108.876 asientos reservados en un solo mes. Se ha hablado justamente de que el Aeropuerto Internacional del Cibao pues, va a ser próximamente sometido a un proceso de remodelación y ampliación por una de las principales compañías de ingeniería y arquitectura del mundo, especialmente en el tema de los aeropuertos. Y traigo el tema porque recuerdo cuando vine a participar a Santiago en el primer radio telemaratón que se hizo para la construcción del Aeropuerto Internacional del Cibao. Sería el año 1974, me imagino, por ahí, que se hizo en el Politécnico Nuestra Señora de las Mercedes. Participamos una serie de comunicadores, yo estaba un bebé todavía en la comunicación, y creo que se recaudó $1 millón de pesos. Había una discusión dónde se iba a hacer el aeropuerto, si era en Las Canelas, si era en Licey, si era en otro sitio, y Joaquín Balaguer dijo: yo tengo el dinero, pónganse ustedes de acuerdo. Hoy el Aeropuerto Internacional del Cibao, después de casi 40 años o 30 años, se hace realidad, se hizo una realidad, no hoy, se hizo una realidad
y ha resultado ser una empresa extremadamente rentable y beneficiosa para la región del Cibao. Conclusión, las cosas que van a ser exitosas son muy difíciles porque hay muchos escollos y mucha gente interesada, o una buena parte de gente interesada en que no se hagan las cosas que tienen que hacerse para el beneficio de todos y hasta para el beneficio personal o de una empresa. Así funciona de vez en cuando la humanidad. Bueno, esa es una ruta muy intensa. Creo que ya Santiago supera por mucho los 30 vuelos, es decir, entrada y salida diarios. Y eso tiende a incrementarse. Y tú sabes que yo, bueno, tú lo sabes, que yo vuelo muy a menudo, incluyendo fines de semana que nadie se entera, que me voy un viernes en la mañana y vuelvo un domingo en la tarde. Y tengo que estar muy a menudo. Y ahora mismo en la pandemia lo he hecho varias veces y los aviones han estado llenos. O sea, no es que hubo control de que vamos a llenar un avión por la mitad. Los aviones han estado llenos, incluyendo en el peor momento de la pandemia. Aunque ahora tengo una preocupación con respecto al área del turismo, porque tú sabes que la Azonadores ha declarado que el país no ha recibido la cantidad de turistas que se esperaban y eso tiende a agravarse. Canadá, Estados Unidos, el problema español, y que estamos en una situación bastante precaria y ojalá que eso en 2 o 3 meses pueda empezar a resolverse, pero mientras tanto en el país tampoco se otea el asunto de las vacunas. Ya el ministro de la presidencia, respondiendo a preocupaciones externadas en la prensa, el ministro administrativo de la presidencia, el licenciado Paliza, dijo que el país no debe preocuparse. El vespertino El Nacional intentó comunicarse con el ministro de Salud Pública, lo contactó esta mañana. Dijo, me acabo de levantar, no puedo darle la información de cuándo es que vienen las vacunas y esas cosas. Luego lo llamó para decirle que oportunamente el ministerio o el gabinete de salud dará la información sobre, pero bueno, el asunto no es si estamos o no estamos preocupados. Es que se ha declarado un monopolio en provecho de un Estado que lo permite la Constitución, pero no se está dando información. Y entonces es lógico que un país se preocupe. Aquí hay una clase media que ha sufrido enormemente el devastador desastre económico de la pandemia, que se ha recluido, que ha observado con disciplina las normas de distanciamiento y de protección y el toque de queda. Esa clase media ahora se le dice, bueno, aquí nadie podrá importar vacunas, usted va a tener que esperar que el gobierno decida, pero no dicen nada. Y no es una cuestión de exigir ni de dudas. La primera obligación del funcionario público es explicar, que nos digan cuánto se pagó, qué se ha comprado, cuáles son las expectativas, cuáles fueron los contratos iniciales, en qué han fallado las farmacéuticas, que no ha sido solo con nosotros, pero ya hay 9 países latinoamericanos que poco a poco están vacunando. Entonces la gente se preocupa, la gente lee la prensa, la gente tiene acceso a la información internacional, a las redes. Entonces no es un problema de presión, es que se nos explique qué va a pasar con las vacunas, qué es lo que hemos contratado, con quién, qué se ha invertido. Esto no es una exigencia de ataque, es una obligación que tiene el gobierno de dar esa información y que se nos dé una expectativa, que se nos dé una esperanza, se nos diga, miren, nos han fallado, quizás porque se nos habló de finales de enero y ya vamos a mitad de febrero y ahora no se sabe y no hay información y el gobierno tiene el monopolio de la administración de las vacunas y también el monopolio de la información y este último debe quebrarse inmediatamente para cumplir con la función primordial de todo funcionario público, que es informar, que es dar cuentas. O sea, estamos todos. Bueno, hay que esperar. Sí, pero está mal para que nos digan por qué. Porque esa es la obligación. Porque las empresas fabricantes de la vacuna no han cumplido, no han podido cumplir, como en otros países. Pero ¿qué cuesta? Una declaración pública del gabinete, miren, se va a invertir tanto
Este dinero va a salir de aquí. Hemos comprado esto, esto, esto y esto y esto. Estos son los planes para hacer esto. ¿Por qué hemos decidido el monopolio? Por esto, 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 esto y esto y esto. Miren, nos han fallado en esto, que no se explique. Pero un país no puede estar con de brazos cruzados esperando una información que no llega. Bueno, el problema de comunicación. Entonces, si hay problemas económicos, bueno, permita la importación de la vacuna. Que aquí hay 80 casas farmacéuticas que cuando se puedan comprar traen los 100 millones de vacunas que se necesitan. ¿Y tú crees que si el gobierno no ha podido, que no le han cumplido al gobierno, le van a traer a un distribuidor? Pero, Atahualpa, independientemente de eso, te digo que, bueno, el gobierno tiene el monopolio, se lo permite la Constitución por el control de la pandemia, está bien, pero por lo menos dentro de las informaciones. Porque yo estoy pasado de edad para recibir la dosis y debo estar dentro del régimen de prioridades. Tú y yo debemos estar en el régimen de prioridades después de la zona de la salud. Yo estoy en otra categoría. No, a ti no te la ponen porque tú eres inferior a los 12 años de edad. ¿Tú entiendes? Pero lo que uno reclama, que no es una exigencia. Bueno, sí es una exigencia. Infórmenos, díganos cómo son las cosas. A propósito de eso que tú señalas, Máximo Castro Silverio se ha ganado casi un viral en las redes sociales porque estaba exigiendo que los diputados fueran los primeros en ser vacunados. Y la mayoría de la gente ha dicho que no lo vacunen, a ver si empezamos a salir de algunos de ellos. Pero con ese humor característico de los dominicanos, que le han agarrado con Máximo Castro Silverio, el decano de la Cámara de Diputados. Miren, no quiero dejar que termine el programa sin hacer un señalamiento con relación a este hecho que aconteció en el cuartel de Cienfuegos de la zona sur de Santiago de los Caballeros. Todos sabemos que la policía de República Dominicana es una policía que no tiene el prestigio que lamentablemente muchos de sus miembros han hecho que esa institución pierda la credibilidad, pero también tenemos que ver el otro lado del comportamiento de la población cuando se involucra en una agresión y respeto a la autoridad, independientemente del desprestigio, del descrédito o no. Este hecho que se produjo en el cuartel de Cienfuegos se origina a partir del momento en que se dice la policía que hubo un enfrentamiento con una persona que luego falleció por disparos de una patrulla de la policía y que este había repelido, o sea, que había enfrentado a la patrulla. Bueno, pues la gente después de la muerte de este joven, este muchacho no, ya 21 años, Luis Ainhoa Martínez, que después de su muerte, entonces los familiares van al cuartel, le entran a pedradas y a botellazos al cuartel y a los agentes que estaban ahí y pretenden asaltarlo. Fíjense cómo entran en trullas y uno dice, pero mire esa gorda esa joven que va y agrede al policía con una botella que está ahí. Sí, el poloché amarillo. Una botella rota, o sea, una botella y agrede al policía que está ahí frente al cuartel. Ahí no pasó una desgracia porque la policía no actuó como otras veces, salvo a un maquinazo que le dieron a una ahí, pero la gente aquí le ha perdido el respeto y la misma policía ha hecho que le pierdan el respeto a algunos miembros de la policía, pero en este caso, ustedes saben de qué se trataba. Ese angelito, en el día anterior, a punta de revólver, a punta de pistola, había asaltado a varias personas, dentro de ellas un joven en un motor que tuvo al triste de perder la vida.
y lo estaban defendiendo como lo que usted oía en el video era que ese muchacho no se metía con nada y era un atracador el día anterior a punta de pistola. Esos son los valores que estamos defendiendo. Le han querido freír en alquitrán a la policía, pero yo creo que en este caso la policía actuó de manera prudente, porque si no ahí hubiese pasado una desgracia. Pero aquí hay gente que quiere sintonizar con el populismo y automáticamente, mientras más mal usted habla de la policía, más en sintonía está con ese populismo. Terminamos por el día de hoy, señores, y esta semana. Pero antes de irnos, algo simpático. La bancada de la oposición hoy le dijo al presidente de la Cámara Baja, Alfredo Pacheco, que se viera en un espejo y cómo él defendía la aprobación de 45 días más del estado de emergencia. ¿Qué tan diferente a la posición que él había asumido cuando ellos eran al mismo tiempo oposición? Pacheco, entre una risa mordaz, solo dijo: prefiero sufrir callado hoy que estar en la oposición. Una cosa es con violín y la otra es con guitarra. Pero muy simpático. Prefiero sufrir callada la vergüenza de lo que usted me está diciendo en la cara que estar como estaba en la oposición. Excelente salida. Excelente salida la de Pacheco. Señores, gracias. Feliz resto de la noche. Nos vemos el lunes. Mañana la edición especial de EnQ. Hasta entonces. Boreal Televisión presentó. Estás viendo Boreal Televisión, voz dominicana.